Romanos capítulo 8 del verso 12 al 16 nos muestra y nos presenta una gran verdad, la cual nosotros hemos hecho nuestra por intermedio de la fe. Somos hijos de Dios. Ese es el testimonio que nos da el Espíritu Santo. Ya Pablo en Romanos capítulo 8 del verso 1 al 11 ha descrito la vida del cristiano, solamente ha hecho una descripción, no ha entrado a dar órdenes, mandamientos, no ha dado ninguna directriz, ninguna orden, sino que del 1 al 11 ha descrito cómo debe ser la vida cristiana. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que el capítulo 8 es el capítulo más importante, ¿cierto? Dentro del libro más importante del Nuevo Testamento. Otros dirán de toda la Santa Biblia. Porque el capítulo 8 de la carta a los romanos nos indica a nosotros, nos describe y nos ordena cómo se debe vivir realmente la vida cristiana en total dependencia, sumisión o llenura del Espíritu Santo. Puesto que no hay cristiano, ni lo habrá jamás, que pueda vivir la vida cristiana unida a Cristo en sus propias fuerzas, puesto que es un rotundo fracaso. Nosotros ya hemos sido libertados del pecado, ya Él no es nuestro amo, nuestro Señor. Sin embargo, ha quedado un remanente de pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no adherimos a esa doctrina que se llama la perfección o la santidad total o 100% en esta vida, como lo enseñaba la Iglesia Metodista en sus orígenes con sus fundadores. Creemos que somos santos, sí, vamos en este proceso de santificación, pero toda la vida cristiana que nos dure aquí en la tierra, vamos a ir luchando contra el pecado remanente que queda en nosotros. ¿Por qué? Porque ya comprobamos todos juntos la experiencia vivida por el apóstol Pablo en el capítulo 7, cuando él llega a decir en el pic de su desesperación, comprobando su propia experiencia como cristiano. No creo que alguien dude a esta altura que Pablo allí no era nueva criatura o no era salvado. Pablo había sido salvado, pero está relatando en el capítulo 7 y hablando de su propia experiencia, cuando ve que él se goza con el Espíritu, con su Espíritu se goza en la ley de Dios, se goza y se maravilla, alaba a Dios con su Espíritu, pero cuando tiene que llevar a la práctica el cristianismo, el Evangelio, encuentra que dentro de sí también hay una ley que se opone a la ley del Espíritu, que es la ley del pecado, que mora en mí. Entonces Pablo dice, lo que yo quiero hacer, lo que yo me propongo hacer, no lo puedo hacer porque veo que el pecado mora en mí, yo soy vendido al pecado. Y él llega a exclamar, entonces soy un miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos hemos comprobado esa miseria. Por lo tanto, todos tenemos que concordar en algo en esta noche, que no nos queda otra opción. Y qué bueno que sea así,
para que nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra soberbia quede total y definitivamente pulverizada en el suelo y que no confiemos para nada en nosotros mismos, sino que toda nuestra confianza esté depositada en el poder de Dios. Entonces Pablo, en el capítulo 8 del 1 al 11, ha descrito la vida del cristiano. ¿Cómo tiene que ser vivida? En dependencia del poder del Espíritu Santo. Ahora en el verso 12 al 16, Pablo se propone que percibamos, apreciemos y hagamos nuestra esta verdad. Somos hijos de Dios. Entonces Pablo se enfocará en mostrar esta gloriosa verdad de que somos hijos de Dios. Anoche conversábamos con los jóvenes en el conversatorio. ¿Cuántos beneficios, cuántas bendiciones hacemos nuestra o vienen a ser nuestras una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo? Una vez que hemos depositado nuestra fe y confianza en Él. Según lo he entendido, hay más de 31 o 35, 36 cosas que se producen o vienen a ser una realidad en el momento mismo del nuevo nacimiento en el cristiano. ¿Ya? Partiendo por la regeneración, por la redención, por la justificación. Dentro de esa larga lista está la adopción. No sabemos precisamente el orden teológico, cómo suceden las cosas. No nos vamos a quedar con lo que se llama el ordo salutis o el orden de la salvación, pero lo que tenemos que tener claro es que eso se produce de forma instantánea con el nuevo nacimiento. Y dentro de esas variadas cosas que están desarrolladas en la palabra del Señor está la adopción. Hoy nosotros somos hijos de Dios y Pablo se propone en que podamos nosotros asimilar esta verdad y recibirla y atesorarla en nuestros corazones. Las personas en su gran mayoría piensan que todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Se ha topado con personas así? La gente en el mundo cree en esto. Todos somos hijos de Dios. Menudo error o mentira, puesto que la palabra del Señor indica algo muy, muy distinto. ¿Se ha topado con personas que le han dicho a usted, pero si todos somos hijos de Dios? Pero eso no es lo que enseña la Biblia, porque el concepto que enseña la Escritura se basa en el principio de que un hijo refleja quién es su padre, ¿cierto? Un hijo es como su padre. Nosotros tenemos dicho que solamente a lo mejor los chilenos no entendemos. De tal palo tal astilla, hijo de tigre. Entonces, un hijo tiene que reflejar lo que es su padre. Desde que el hombre cayó en pecado, el hombre no refleja a su padre, al Creador. No hay un vínculo directo de la humanidad en su estado caído con Dios como Padre. Ese vínculo se rompe, usted sabe, por el pecado y la caída de Adán.
Por el contrario, el hombre en su estado caído expresa en sus pensamientos, en sus acciones, con su vida misma, totalmente lo contrario. ¿Quién es Dios? Por eso el hombre en su estado natural, el hombre que no está unido a Cristo, es hijo de Satanás, el diablo. Así de duro, así de fuerte, así de impactante. Eso así lo presenta la palabra del Señor. No me crea a mí, crea a la palabra del Señor. Vaya por favor al Evangelio por San Juan, capítulo 8, verso 41. ¿Trajo Biblia? Abra la Biblia. Somos una iglesia bíblica. Entonces tenemos que hablar con referencias bíblicas para que usted compruebe que este pastor no está hablando de su propia cosecha. Juan 8, 41. Le tengo tanto respeto a la Biblia que no me gusta tocarla, ensuciarla mucho. No, ensúciala nomás, ráyela, nomás, márquela. Verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta, hablando de Cristo. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Porque Galilea era considerada una urbe, ¿cómo se llama? Una ciudad de la periferia donde vivía la gente vulgar, ordinaria, entonces gente del vulgo, como decimos nosotros, pescadores, y en realidad se sorprendían y por eso hacían la pregunta: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? De Galilea venía Pedro, de Galilea venía gente como Pedro, que era un hombre rudo, como alguien dijo por ahí, que Pedro decía: si hay que comer, comimos, si hay que tomar, tomamos, si hay que pelear, peleamos. Así, de ese estilo era Pedro. ¿Ya? Jóvenes, no sonrían tanto. Eso era la vida antigua de Pedro. ¿Ya? Entonces, no busquen en esa faceta de Pedro un referente, sino que vean el referente en Pedro después de su conversión, ¿cierto? Cuando viene el Espíritu Santo y es derramado en Pentecostés. De Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Ve? ¿Encontró allí la referencia? ¿Ah? ¿Y a dónde está ahora? Ya, ya. Lo que quería yo destacar, si me ayuda alguien por ahí, sin duda noté mal, cuando el Señor Jesucristo le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quería destacar. Gracias, querido hermano.
Lo que pasa es que estoy leyendo un capítulo antes. Pero tranquilo, no hay problema, yo también me equivoco. Entonces, hermanita, la que están anotando, sorry ahí, van a tener que hacer un borrón. Es Juan 8, 41 al 44. Sí, está bien, yo estaba leyendo 7, 41 al 44. Entonces, leo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Esa indirecta se la estaban tirando al mismo Señor Jesucristo, porque le estaban diciendo, no somos hijos de fornicación, porque le estaban diciendo indirectamente al Señor de que Él había nacido de María, pero no se sabía a ciencia cierta quién era el papá del Señor Jesucristo. Y que José había tenido que aceptar esta situación irregular. Entonces, por eso le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí está clarito el verso 44. Entonces, no todos los hombres son hijos de Dios, sino que hay hombres que son hijos de Dios, y ahí está usted y yo, y alabado sea Dios por eso. Pero también hay gente que son hijos del diablo. Todos somos criaturas de Dios, pero aquí estamos hablando de hijos, de filiación. Ahora que estamos vivos para Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo en nuestro ser, el apóstol Pablo comienza a exponer esta verdad gloriosa de que somos hijos de Dios. Romanos 8, del 12 al 16, nos enseña en esta noche esta gran verdad. Somos hijos de Dios. El teólogo destacado Sinclair Ferguson señala lo siguiente: la noción de que somos hijos de Dios es la esencia de la vida cristiana. La noción, el saber, esta gran verdad de que somos hijos de Dios es la esencia misma de la vida cristiana. Nuestra filiación divina es la cima de la creación y la meta de la redención. Los cristianos debemos vivir reflejando a Dios nuestro Padre en medio de la creación por medio del poder del Espíritu Santo. Es por eso que vamos a encontrar en la Sagrada Escritura mandamientos como ser imitadores de Dios. Un hijo imita a su padre. Pues bien, en la Sagrada Escritura hay mandamientos para usted y para mí tocante a imitar a Dios nuestro Padre. Vaya por favor a Efesios capítulo 5, verso 1. Usted irá comprobando si lo que le predica el pastor domingo tras domingo se ajusta a derecho, se ajusta a la ley del Señor, se ajusta a la palabra, o el pastor no anda ni por las tapas. ¿Qué dice Efesios 5:1? Sed
Y esa palabra, sed, es una orden, es un imperativo. Este es un mandamiento tan importante como Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Esto es de igual nivel, de la misma importancia, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Dios y útil para muchas cosas, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el varón de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo imita a su padre. Cuidado, hermano, hermana, nuestros hijos imitan todo lo nuestro, lo bueno y lo malo. No sacamos nada con corregir al niño y decir: niño malo, ¿quién te enseñó eso? Nuestros hijos nos imitan a nosotros. Si usted, padre, soluciona sus problemas a golpes, su hijo también lo imitará a usted y solucionará sus problemas a los golpes. ¿Sí o no? ¿O parece de otro mundo lo que estoy hablando? Es más común de lo que creemos, ¿cierto? Sí. Sin embargo, la orden de Dios para nosotros es: sed imitadores de Dios como hijos amados. En el verso 14 de Romanos, ¿qué dice el verso 14? Vamos a ir al verso 14 primero y después vamos a tomar el 12 y el 13 y así sucesivamente. Pero me interesa demasiado que atendamos a algo muy importante que está en el verso 14 y después vamos a hablar de una doctrina muy importante que se llama la mortificación del pecado. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién puede decir: soy hijo de Dios o yo soy hijo de Dios? Solamente el que es guiado por el Espíritu de Dios. Aunque usted se patee, aunque usted haga lo que haga, eso no le va a impresionar a Dios. Sino que hay directrices y mandamientos claros, testimonio claro de quién es y quién no es hijo de Dios. Pablo en el verso 14 da la declaración enfática de la realidad del cristiano, que es la cima de nuestra salvación. ¿Cuál es esa declaración? Que somos hijos de Dios. Usted, que ha venido en esta noche, ha dejado un tiempo para venir a la casa del Señor, debería saber eso, esta gran verdad, si es o no es hijo de Dios. El Hijo de Dios es aquel que vive según la guía del Espíritu Santo. El Hijo de Dios no se manda solito, como nuestros hijos pequeños no se mandan solos, sino que nosotros los mandamos, nosotros los guiamos, así también nosotros.
Todo hijo de Dios no se manda solito, sino que es guiado, es ordenado, es mandado por el Espíritu Santo. El Hijo de Dios es aquel que vive según la guía del Espíritu Santo, y es por eso que tiene un principio dentro de su vida. ¿Cuál es ese principio que tiene dentro de su vida? Negarse a sí mismo. Todo hijo de Dios necesariamente es guiado por el Espíritu Santo. Y al decir eso, está vívido, palpable el principio que nos enseña Cristo en los Evangelios. Negarnos a nosotros mismos, porque nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino que el dueño de nosotros es Dios, nuestro Padre. Nos guía a través del Espíritu Santo. Qué maravillosas verdades. Usted está tan gozoso, está que revienta y no se aguanta en la banca de pararse y dar la gloria a Dios, glorificar su nombre, porque la palabra es maravillosa y gloriosa en esta noche. Qué linda la palabra, qué maravillosa la palabra, qué importante la palabra. ¿Le está gustando la palabra? Me estoy dando cuenta que le está gustando. Hay algunos que no les nace disimular, no saben disimular. Pero es la realidad. ¿Cómo sabe usted? ¿No conoce mi corazón? No. Qué bueno que no nos miramos los corazones. Pero hay algo que no podemos ocultar, que se llama testimonio, que se llama fruto. Todo árbol bueno da buenos frutos. Y el árbol malo da frutos malos. ¿Cómo ocultamos eso? El Hijo de Dios es aquel que vive según la guía del Espíritu Santo, y es por eso que tiene un principio dentro de su vida. Ya no me mando yo, me manda el Señor. Este principio de vida está muy latente dentro de sí. Negarse a sí mismo, como le dice el Señor a todo aquel que quiera ser su discípulo. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, es necesario que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día, dice Lucas, y sígame. Muchos dicen tomar la cruz, ahí aguantar que el hermano nos haga desaire, nos haga desprecio. Más que esa cruz es nuestro propio yo, nuestro propio ego. Esa es nuestra verdadera cruz. El propio Manuel, el propio Daniel, el propio Jorge, el propio Luis. Y no sigo nombrando más porque es necesario que el que quiera ser mi discípulo niéguese a sí mismo, pisotéese, castíguese, como el personaje, me castigo, y se tiraba por la ventana para abajo. Ya, si no son tan nuevecitos. El Espinita. No, los jóvenes no tienen idea de quién estoy hablando. Niéguese a sí mismo. Decían los antiguos, experiencia de los hermanos antiguos. No sé cuánto de eso sería verdad, o al cuarto le ponían el kilo. Un hermano campesino en una oportunidad venía con la carretela en el campo, había llovido y habían varias pozas de agua,
Había llovido hace días ya y había quedado el agua detenida y el agua detenida se va pudriendo, ¿cierto? Se pone mal olor, mal color, mal sabor. Entonces este hermano venía ahí con la carretera y de repente le viene, esto lo contaba mi pastor Manuel Esquivel Órdenes, que está en la presencia del Señor, esperándonos a nosotros en gloria. Ah, pero con ese amén, pues hermano. Y dice que al hermano, este hermano campesino, le vienen unas ganas incontrolables de tomar malta con huevo o malta con harina tostada. No sé, yo nunca he probado esas cosas. No tengo idea de qué se trata. Los cabros aquí, a lo mejor del coro, sabrán. Entonces al hermano le vino unas ganas locas de tomar malta con harina o malta con huevo, ¿no? Para no mentir. Y el hermano, como sabía que un verdadero cristiano tiene que negarse a sí mismo, ¿cierto? Dice que para el caballo, se baja y se tira de boca, no dijo de boca, de bruces, y mete la mano al barro podrido y se taponea la boca con barro podrido y se dice a él mismo: así, carnecita, que querí malta con huevo, malta con harina, y se tapaba la boca con barro podrido. Ahí tenéis malta con harina, ahí tenéis malta con huevo, porque este campesino entendía que tenía que negarse a sí mismo. Con su poco o casi nada entendimiento, este campesino entendía él que tenía que negarse y tenía que subyugar la carne y que tenía que mortificar el pecado. Y así lo grafica: se baja de la carretera, toma un poco de barro podrido y se lo lleva a la boca y se tapa la boca con barro podrido y le decía a su propia carne: ahí tení maltita con harina, ahí tení maltita con huevo. Entonces ahí tiene un buen remedio, pero hermano. Ya, cuando quiera celebrar el Día del Padre con whisky, o con un buen puro, acuérdese de la experiencia del guasito con el barro podrido. ¿Ya? Negarse a sí mismo, este es el principio que tiene todo hijo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo. Aquel que tiene el Espíritu Santo, aquel que es hijo de Dios, tiene un principio de vida, y no es que su propio ser guíe la forma en que vive, sino que el principio de su vida es una negación de su propio ser. Vivimos en esa lucha constante, hermano. Oiga, si alguien le vendió la pomada a usted, que hay cristianos que no tienen esa lucha, le mintieron. Es más, el pastor también tiene esa lucha. Todo pastor, todo hombre de Dios, todo cristiano tenemos esta lucha. Es una batalla. Hemos sido salvados para vivir reflejando la gloria de Dios. El Hijo de Dios no vive según los deseos de su propio ser, sino según la guía del Espíritu Santo. Constantemente estamos sometidos a una elección. O me dejo guiar por el Espíritu Santo, o hago lo que me dicta mi propia carne. Para muestra un botón. Usted hoy eligió estar aquí. El Espíritu Santo lo convoca y este es el día del Señor, donde en la semana quizás no podemos estar en mayor número o grupo, y el día domingo es especial.
donde el Señor nos convoca y hemos tomado la decisión y hemos sido guiados por el Espíritu Santo para estar aquí. Y la honra y la gloria es del Señor. Pero espero verlo el próximo domingo también, pues. A contrario, sensu, los hermanos que no están presentes también tomaron una decisión. A lo mejor hay casos justificados, pueden haberlo. Pero también la experiencia nos enseña que hay hermanos que no se niegan a sí mismos, le hacen más caso a su señorita carne. Me hubiera gustado que hubieran estado acá para que hubieran escuchado la experiencia del guasito comiendo barro. Triste, pero eso es lo que marca la diferencia. El Hijo de Dios no vive según los deseos de su propio ser, sino según la guía del Espíritu Santo. Pregunta, ¿cómo el Espíritu Santo guía nuestras vidas? Bueno, a usted lo guía de una manera, al hermano corista lo guía de otra manera. No es así. Hay muchos que ven la vida en Cristo de una manera mística. Quiero que me preste aquí atención, por favor, porque este es un gran porcentaje de la cristiandad que cree esto. Vamos a derribar este mito en esta noche, por favor. Hay un alto porcentaje de cristianos que creen que vivir la vida en el Espíritu Santo es una vida mística, casi como los anacoretas, casi como los monjes que se apartan y hacen su monasterio en las cumbres, allá en Nepal, en el Tíbet. No es una relación mística, muchos, pero hay una gran cantidad de cristianos que creen esto. Creen que la vida en Cristo es de una manera mística y han asociado la guía del Espíritu Santo a un sentimiento que llega al corazón. Algunos dicen que casi escuchan una voz susurrándole al oído y actúan guiados por ese sentimiento y por esa supuesta voz. Frases como la siguiente, escúcheme. Frases como la siguiente: el Espíritu Santo guía mi vida. Pero eso es muy subjetivo, muy etéreo. El Espíritu Santo guía mi vida. Otros dicen, yo he sentido. Otros dicen, yo lo he escuchado, etc. Otros dirán, Dios ha colocado en mi corazón que haga esto o haga aquello. Esta frase es más conocida. Siento que es de Dios. Tengo un sentir. Siento que es de Dios. Varón, tengo un sentir. Tú te vas a casar con una hermana corista que está a tu derecha. Y se cometen errores tan graves como, por ejemplo, al hermano que le profetizaron, tengo un sentir, varón, tengo un sentir. Dios te va a dar una flota de camiones. Y el hermano tenía un camioncito que andaba así. Andaba más en pana que en... Pasó el tiempo, nunca se cumplió ese sentir de esos supuestos profetas, porque la guía del Espíritu Santo no es así. No es por un sentir que tengo. Siento, vieja, que tenemos que ir a la iglesia. Eso no es por sentir. Porque yo fácilmente podría guardar la Biblia esta noche y decir, amén, hermano, ¿quién vive? Cristo, va a decir usted. A su nombre, gloria. ¿Cuántos quieren recibir? Amén. Hagan una fila los valientes. Y yo podría decir, vamos. Siento un fuego, siento un fuego, siento un fuego. ¡Fuego!
¡Fuego! ¡Fuego! ¿Quieren más fuego? ¡Fuego! Hay uno que se viste de blanco entero, ¿cierto? ¡Fuego! ¿Quieren más? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Fuego! Fácil hacer un show así y después al llegar a la casa usted decir, estuvo lleno de la gloria de Dios la reunión. Si yo los hago pasar adelante aquí, ¿cuánto agarran papa? Es importante que nosotros tranquilamente en nuestro puesto recibamos la predicación domingo tras domingo y usted se informe por la palabra del Señor y usted mantenga la Biblia abierta y usted va a ir comprobando si este pastor le está predicando el Evangelio o lo está guiando por el mal camino. Usted tiene todo el derecho de analizar. Pero cuando se dé cuenta de que este pastor va por la línea, va por el medio de la senda, predicándole la verdad, no se enoje con el pastor, sino que sea humilde y reciba la palabra del Señor. ¿Cierto? Porque la verdad incomoda, la verdad nos tira a tierra, la verdad nos desarma a nosotros y nos vuelve a armar, porque nosotros somos tan especiales. Entonces, el Espíritu Santo no lo reduzcamos a una experiencia mística. ¿Cuánto hay que dicen, el Espíritu Santo guía mi vida porque yo lo siento, porque el Señor me habla? Es como que dijera usted, mi muñeca me habló. Le pongo este caso extremo para sacarle una sonrisa porque usted es muy serio. Otros dicen, Dios ha colocado en mi corazón que haga esto o aquello. Pero el que la mató ya es el que siento de Dios. Como una tecla, como un pinchazo. Estoy siendo sarcástico por si no se han dado cuenta. Siento que es de Dios. El hermano que descansa en los brazos del Señor, R.C. Sproul, dice, vivimos en una época del cristianismo sensual. Lamentablemente, esa es la época que estamos viviendo. Vivimos en una época. ¿Cuál es la época esa? La época del cristianismo sensual, es decir, guiados por sentimientos, guiados por sentires. Voy a ir al templo, voy a ir a la iglesia para que el Señor me toque. ¿Por qué no decir, voy a ir a la iglesia, sentarme tranquilamente para que Dios me hable por su palabra? O sea, si no siente nada esta noche es porque Dios no está aquí. Nosotros no caminamos por sentir, nosotros debemos de caminar por fe. Tenemos que creer a la palabra de Dios, no a nuestro corazón, no a nuestro sentir. R.C. Sproul dice, vivimos en una época. ¿Cuál es esa época? Del cristianismo sensual. Es decir, guiado por sentimientos, guiado por sentires. El cristiano común al día de hoy guía su vida según sientan. ¿Siento de ir? No siento de ir. ¿Quién le dijo a usted que venir a la iglesia era por sentir? Es una orden. Hebreos 10:25, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Cuanto más que nos estamos dando cuenta de que el día se acerca. El cristiano común al día de hoy guía su vida según sientan y asocian. Siento esto porque el Espíritu Santo está dentro de mí, dándome ese sentimiento. Mire, esto no es un problema solamente actual, sino que en todo tiempo
ha existido este tipo de cristiano, y cristiano entre comillas. Siempre ha existido en medio de la iglesia este tipo de cristianos. Ya en el siglo II de la iglesia existía un grupo llamado los montanistas. Tenían este principio de que sus vidas eran guiadas por el Espíritu Santo, pero a través de sentimientos, de nuevas revelaciones, que de repente llegaban a sus mentes y así vivían. Los montanistas así vivían. Por revelaciones, por sentires. Siento que es de Dios. Siento que es de Dios que mi esposa va a morir luego, decía el hermano, y Dios me ha revelado que esa joven va a ser mi esposa. ¿Cuántas cosas se cometieron así? Le achacaban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice esto, el Espíritu Santo dice este otro, el Espíritu Santo dice aquí, el Espíritu Santo dice acá. Con esa lógica y con esa regla nos podemos desviar. En un segundo esta iglesia se puede desviar. ¿Se da cuenta o no? No. Nuestra norma y nuestra regla de conducta máxima es la palabra del Señor. Nuestra autoridad máxima y nuestra regla de conducta máxima también es la Sagrada Biblia o la Santa Biblia. Otro grupo llamado los anabaptistas o rebautizados surgieron en medio de la Reforma. Martín Lutero tenía un apelativo. Martín Lutero era muy irónico, hipocondriaco, dicen algunos. Era un personaje y tenía una opinión bastante ácida de los anabaptistas. Me voy a reservar la opinión, no la voy a decir esta noche. No hay que ser cosa que alguien pueda sentirse herido o aludido. Entonces estas personas olvidan. ¿Por qué es muy peligroso a cualquier sentir que tengamos nosotros, a cualquier sentimiento o a cualquier atincada, como decimos nosotros? Tengo una tincada. Eso yo creo que solamente los chilenos nomás sabemos esa palabra. Tengo una tincada, a lo mejor un extranjero no tiene idea de qué estamos hablando, pero entre nosotros, entre chilenos, nos entendemos. Tengo una tincada. ¿Y por qué es tan peligroso endosarle todo lo que sintamos al Espíritu Santo por esto? Porque estas personas olvidan una realidad que está en lo profundo de su ser, y es que aún en el mismo cristiano habita una naturaleza pecaminosa. Busque, por favor, no me haga caso a mí, no me crea a mí, sino que desengáñese por sí mismo. Busque, por favor, Jeremías capítulo 17, verso 9. ¿Qué dice Jeremías capítulo 17, verso 9? Por eso es poco serio, por eso es poco seguro que nos confiemos tanto de los sentires que tengamos nosotros. Siento de Dios. Por esto, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Es engañoso el corazón?
más que todas las cosas. Hay muchas cosas que son engañosas. Pero lo que está en la cúspide del engaño es nuestro corazón. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. Ahora, si usted cree que su corazoncito no es así, está un poquitito mucho engañándose a sí mismo. No, todos estamos en esa igualdad de condiciones. Tenemos todavía una naturaleza pecaminosa carnal a la cual tenemos que someterla o mortificarla. Engañoso es el corazón. La única manera, y aquí está la única manera, por favor, esto es demasiado importante, la única manera de saber que un sentimiento, un sentir viene de Dios es que este sentimiento esté conforme a la palabra de Dios. No le estoy diciendo que usted no puede sentir, no. Todo lo que sintamos nosotros tenemos que pasarlo por el tamiz de la palabra del Señor. ¿Me está comprendiendo? ¿Qué decía hoy la escuela dominical? La hospitalidad, visitar los presos, por supuesto por causa, los que están presos por causa de la verdad, del Evangelio. ¿Qué más? El matrimonio en honor, el lecho sin mancilla. ¿Qué más? No ser avaros, sino que estar contento con lo que tenemos ahora, ¿cierto? Entre otras cosas. ¿Puedo yo tener un sentimiento, o usted tener un sentimiento de bien, o de beneficencia, o de amor hacia su hermano, pero todo tiene que estar de acuerdo o en regla o pasado por el tamiz de la palabra del Señor? Esa es la forma como nosotros vamos a canalizar o vamos a, digamos, seleccionar todo sentimiento o pensamiento que está de acuerdo a la palabra del Señor y todo lo que es solamente tincada nuestra. La única manera de saber que un sentimiento, un sentir viene de Dios es que éste sea conforme a la verdad de su palabra. Porque la forma en que el Espíritu Santo guía la vida del cristiano es iluminando su bendita palabra en nuestro ser. ¿Captó? Lo repito para aquel que lo pillé pensando en otra cosa. La única forma en que el Espíritu Santo guía la vida del cristiano, si usted dice, el Espíritu Santo me guía a mí, tiene que ser por intermedio de esta forma, no hay otra. La única forma en que el Espíritu Santo guía la vida del cristiano es iluminando su bendita palabra en nuestro ser. Esa es la única manera en que el Espíritu Santo guía la vida del cristiano. Pero dicha iluminación no se dará si no conocemos la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que una cosa lleva a la otra? La única manera, chiquillos, la única forma en que el Espíritu Santo guiará su vida cristiana es a través de la palabra del Señor, iluminándole la palabra del Señor. Pero ¿cómo les va a iluminar la palabra del Señor si ustedes no leen, no escudriñan la Sagrada Escritura? Por eso que es deber de todos nosotros escudriñar la Sagrada Escritura, no solamente del pastor. El cristianismo actual dice, no necesitamos tanta letra. Este es un mal, esta es una lacra que está pegada en muchos cristianos. Según lo entendido, dice que este es
el motivo principal del por qué el estado espiritual deplorable de la iglesia actual. Este es el motivo. La iglesia no conoce la Biblia. La iglesia es ignorante de la palabra. Haga un autoanálisis. ¿Cuántos capítulos de la Biblia lee usted en la semana, hermano? Hermana, ¿cuántos capítulos de la Biblia lee usted en la semana? Hay hermanos que son casi católicos religiosos que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 y de ahí no se mueven. La Biblia no es un amuleto para la fortuna, para la salud, para el amor. El gran pecado de la iglesia actual, y que esto quede bien grabado, por favor, y escúchenme bien los que están presentes, y escuchen bien los que van a ver esta grabación, y confío y oro para que el Espíritu Santo los convenza y los toque. El gran problema de la iglesia actual es que es ignorante de la Biblia, es ignorante de la palabra, porque hay un pensamiento que es el siguiente. El cristianismo actual dice: no necesitamos tanta letra, sino la guía del Espíritu Santo, en una muestra de un alto grado de ignorancia que asusta sobre la manera que el Espíritu Santo actúa. Porque el Espíritu Santo, de la única manera que va a actuar en nosotros y va a servir como una guía en nuestra vida, la única y única manera es iluminándonos su bendita palabra. Lo que la iglesia fiel debe hacer es darle énfasis a que el cristiano debe ser un maestro en la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento, la luz del Espíritu Santo traiga a nuestro ser la voluntad de Dios expuesta en su palabra. Esa es la forma en que el Espíritu Santo guía la vida del cristiano. Juan capítulo 14, capítulo 16 habla respecto a esta gran verdad. El gran problema de hoy es que la iglesia no conoce la palabra del Señor, son ignorantes de la Sagrada Escritura. Duela a quien le duela, duela al predicador que le duela, duela a la predicadora que le duela, duela al profesor que le duela, duela a la profesora o a los jefes que sea, duela a quien le duela. Sin embargo, para estar frente a una pantalla, una serie de Netflix, media hora, 1 hora, 2 horas, como nada. Estoy metido en la serie, voy a maratonear 5 horas, 6 horas pegado en la pantalla. Terminé de ver la serie. Qué maravilloso predicador, cómo se desarrolla la predicadora. Pero para leer la Biblia, 10 minutos, me dio sueño, vieja. Mi pastor, los lentes. Me quedo dormido. Entonces no lea la Biblia acostado, pues. Vaya al comedor con harta luz, mójese la cara, tómese un café. Pero es orden, es imperioso. ¿Cómo lo va a guiar el Espíritu Santo a usted si es ignorante de la palabra? El gran problema de hoy es es que la iglesia no conoce la palabra del Señor, son ignorantes de la Sagrada Escritura. Voy a recordar algo que dije domingo atrás. John Piper, este predicador reformado, dice que si de algo va a servir el Twitter, el Facebook en el día final, Dios va a demostrar con eso a la gran parte de la cristiandad de que eso de que no tenían tiempo para orar ni para leer la Biblia era una mentira. Para eso va a servir el Facebook, el Twitter y las redes sociales, porque allí podemos estar fácilmente
5 horas. Recuerde que nosotros tenemos tiempo para lo que realmente queremos tener tiempo. ¿Cierto? Nosotros tenemos tiempo para lo que realmente queremos tener tiempo. Verso 14. El Espíritu Santo nos debe guiar por medio de la iluminación de la Sagrada Escritura. ¿Qué dice el verso 14 de Romanos 8? Porque todos los que son guiados, tiene que haber una guía espiritual. ¿Quién nos guía a nosotros? El Espíritu Santo, a través de la iluminación de la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien, ahora hablaremos un poquito del verso 12 al 13, que nos habla de la mortificación del pecado. El verso 1 al 11, Pablo describe la vida del cristiano. Del verso 12, habla de la forma en la que debemos vivir la vida cristiana. Romanos 8, 12 y 13, por favor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta orden que encontramos aquí en el original griego tiene un sabor de indignación o de señalar como torpe a quien no viva según lo que Pablo exhorta aquí. Indignación contra alguien que teniendo la capacidad de vivir como debe vivir no lo hace. Deudores somos, pero no a la carne. Pablo expresa la gran torpeza de quien siendo libre y estando vivo para Dios, todavía vive como si fuera esclavo del pecado. Somos deudores. Tenemos una obligación, todos nosotros somos deudores. ¿A quién? No a la naturaleza pecaminosa, porque ya somos libres de ella. Somos deudores a alguien. ¿A quién? Es importante resaltar el objetivo de nuestra salvación. Fuimos salvos por Dios para vivir para su gloria. Tenemos esa obligación, hermano. Usted y yo tenemos esa obligación. Vivir para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice que somos deudores. Primera a los Corintios 6, 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Verso 20. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No somos de nosotros mismos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no somos nuestros. Y segunda a los Corintios capítulo 6, versos 17 y 18. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es la gran promesa que Dios le iba haciendo a su pueblo en todos los pactos. Esta es la promesa: yo seré para vosotros Dios, y ustedes me serán por pueblo. Cuando el apóstol Pablo expresa de que somos deudores, expresa una realidad que tristemente a muchos cristianos no les gusta.
Y es que nuestra vida tiene una obligación para con Dios. Somos deudores, hermanos. Tenemos una obligación para con Dios. Pero esta verdad no le gusta a mucha gente. Piñisca las guaguas para que lloren las guaguas. Salen a pasear la guagua a la vereda. Transitan más de lo debido al baño. Ah, justo te tocó. Otros les da sueño. No sé si en las 11 las hermanas le echan somnífero al té, al café. Otros dirán, bueno, este pastor está predicando por la carne. Lo que me conformo yo es que traiga su Biblia, cuando yo le diga la referencia, vaya, búsquela y vea si lo estoy engañando o no, o si toma nota como algunas hermanas acá, y sea como los hermanos de Berea, que en sus casas comprobaban lo que Pablo les estaba predicando, si se ajusta derecho o no, si se ajusta a la palabra del Señor. Es que nuestra vida tiene una obligación para con Dios y no les gusta porque han asociado la vida cristiana a una libertad que no existe. ¿Cuántos cristianos dicen, Cristo nos hizo libres? Estamos en la gracia. Somos libres. Asocian la vida cristiana con una falsa libertad o una libertad que se han creado aquí en sus cabecitas o una libertad que no existe. Somos libres, dicen muchos, pero soñando en una libertad de independencia de acción. ¿Sabía usted, hermano, hermana, sabía usted que usted no se manda solo, que el Señor lo manda a usted? ¿O es libre, chipe libre? No pide permiso, hace lo que quiere. Mire, en una academia de fútbol, en una academia de ajedrez, en una academia de ballet, en una academia de música, póngale usted el taller que quiera, en un taller de gimnasia, en un taller de cerámica en frío, en un taller de karate, ¿qué más? Es lo que quiera usted. ¿Sabía usted que al ingresar ahí usted no se manda solo? Hay alguien que lo ordena, hay alguien que lo manda, hay disciplina, hay normas que cumplir. ¿Y por qué hay algunos, o la gran mayoría, piensan que aquí en la iglesia es como que, no, es como ir al teatro, como ir al mall? No, aquí dentro de la vida cristiana hay normas que cumplir y hay alguien que manda. Ese es el Señor. ¿Cuántos cristianos asocian la vida cristiana como una libertad de acción? Yo voy cuando quiero, no le tomo parecer a nadie, no pido permiso para nada, no me reporto para nada. Somos libres, dicen muchos, pero soñando en una libertad de independencia de acción. Eso no es la fe cristiana. Nunca lo ha sido, nunca lo será, aunque usted quiera engañarse. Y Pablo lo señala, ustedes y yo somos deudores a Dios, deudores de vivir según la guía del Espíritu Santo y no según la guía de la carne. Eso es lo que está diciendo aquí en estos versos. Deudores somos a Dios, no a la carne. ¿Qué dice Romanos 14? Vamos a llegar allí algún día. Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. El Catecismo de Heidelberg, aquí lo tengo a la mano,
No se espante con la palabra catecismo. La palabra catecismo, usted lo asocia con la iglesia en Roma ya. No es que le venga a hacer el catecismo aquí y le voy a hacer. No, catecismo quiere decir, para que no se asuste con la palabra, discipulado, o lo que podríamos decir nosotros, la escuela dominical. Eso. Si usted a un hermano reformado del siglo XVI le fuera a preguntar, bueno, dudo que quede alguien vivo de esa época, pues si usted hubiera vivido en esa época, le hubiera preguntado, ¿qué es usted? Le hubiera dicho él, yo soy cristiano, apostólico, católico, porque la palabra católica, la iglesia de allá nos la quitó a nosotros, porque la palabra católico significa universal. Y la iglesia de Cristo es universal, ¿cierto? En todos lados hay hijos de Dios. Y apostólico porque estamos cimentados en la doctrina de los apóstoles. Entonces el catecismo de Heidelberg, en la pregunta número 1 dice, esta es la pregunta, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Estos hermanos puritanos se hacían preguntas concienzudas, existenciales. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida? Uno solo, no dos, no tres, sino que el único consuelo en tu vida y en la muerte. Entonces fueron hermanos que vivieron, se amanecían estudiando la palabra del Señor. Nosotros no vamos a descubrir la rueda, tenemos que ser beneficiados con el estudio de estos hermanos, porque todos estos catecismos y estos artículos, todos están sacados de la palabra del Señor. No son infalibles, no son inspirados, la palabra del Señor es irreemplazable, pero sí que pueden generar un aporte para nosotros, para nuestra vida piadosa. Entonces, la pregunta 1 es, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? La respuesta es la siguiente, que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo. ¿Concuerda con eso? Lo está analizando. Se lo leo de nuevo. Que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho una satisfacción completa por todos mis pecados y me ha librado de todo el poder del diablo. Además, Él me preserva de tal forma que sin la voluntad de mi Padre Celestial no puede caer ni un cabello de mi cabeza. Sí, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, mediante su Espíritu Santo, también me asegura que tengo vida eterna y me prepara y dispone de corazón para que viva para Él de aquí en adelante. Nosotros para escribir una frase así, tiene que pasar años de años, pues, hermano. Porque el gran pecado de la iglesia actual, ¿cuál es? No conoce su Biblia. ¿Cuál es el pecado actual de la iglesia? Y debido a eso está como está. Gente niña, gente enana, gente pequeña, niños espirituales, guaguas espirituales. El gran pecado, el gran problema de la iglesia actual, que no conoce la palabra del Señor. Usted puede ver las sectas, religiones falsas, no tienen la iluminación de la palabra, sin embargo son estudiosos. Por eso estas personas que andan de dos en dos con chupallitas y con unas revistas, golpean la puerta de su casa, usted tirita, se mete para adentro y cierra las cortinas porque no tiene cómo debatir con ellos. ¿Por qué? Porque no conocemos la Biblia.
Pero ¿cuál es la última serie de Netflix? Los partidos de la Champions son imperdibles. Nosotros tenemos tiempo para lo que queremos tener tiempo. ¿Y cuándo quedamos al desnudo? Cuando nos dice, hermano, usted predique. Hermana, usted predique. Bueno, tuve tantas luchas en la semana. Mi marido me quería pegar, pero ahí me arranqué y me encerré en la pieza y alcancé a estudiar esta palabra. Nomás discúlpelo poco. Y a la otra la misma historia, hermano. Disculpe, hermano, es que me hice tira trabajando y no tuve tiempo. Oiga, pasan años enteros en la misma historia. Esta es la radiografía de la iglesia actual. Una iglesia sensual, seguida por el sentir. Dios me habló, Dios me dijo. ¿Usted cree que una gente que vive con la Biblia cerrada, que nunca la lee, usted cree que Dios lo va a guiar por el Espíritu Santo a los perlas así? Dios me habló, tengo un sentir. Gente ignorante de la Biblia, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a guiar así? No, 1000 veces no. El Espíritu Santo, la única manera que tiene para guiar a la iglesia es a través de su palabra, de la iluminación de su palabra. Tu ley me alumbra, dice el salmista. Hace sabio al sencillo. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué significa que la palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino? Que la misma palabra es la luz y nos va indicando el camino por donde tenemos que caminar. Pero cuando dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, la Biblia abierta, escudriñando, teniendo presente todos los días la palabra del Señor, viviendo por ella. Escudriñar la Sagrada Escritura, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. El Espíritu Santo jamás va a guiar a una persona que no le cree a Dios, no le cree a la Biblia, o la tenga en poco, o tenga la Biblia como una mera superchería, como una mera, como dije recién, un amuleto, gracias, como un amuleto. Es por esta razón de que el apóstol Pablo, para sacar del engaño a muchos que profesan ser cristianos, pero no lo son, expresa que el fruto de vivir una vida desligada de la dirección del Espíritu Santo es la muerte eterna. Pues quien es realmente un cristiano jamás vivirá según la dirección de la naturaleza pecaminosa. Es algo imposible en el verdadero cristiano. Pablo, para sacar de esa ilusión a muchos que se asocian como cristianos, muestra que el resultado de vivir una vida dirigida por la carne es la muerte, claramente mostrando de que no son verdaderos creyentes. Hemos sido justificados, salvados por Dios, por gracia, pero con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Vivir para su gloria siendo hijos de Dios, mostrando quién es nuestro Padre. Después de sacar Pablo a muchos falsos creyentes de su sueño, se centra en exponer la manera de vivir del cristiano en torno a su naturaleza caída, que está correlacionado con el hecho de ser hijo de Dios. Si ser hijo de Dios señala que debemos vivir reflejando quién es nuestro Padre, pues aquello que no corresponde al glorioso ser de nuestro Dios debe ser aniquilado, debe ser matado. Esa es la orden literal que da el apóstol Pablo. Leamos por favor el verso 13, parte B.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta no es una acción que un hombre pueda hacer por sí mismo. El apóstol señala la dependencia del Espíritu Santo en nuestra labor. Muchos cometen el error de pensar que la santificación se puede realizar con una actitud pasiva. Dicen, es una obra de Dios, yo solo lo dejo actuar. Antiguamente existían los quietistas, el quietismo, de estarse quieto. ¿Qué decían los quietistas? Voy a quedarme quieto y que sea Dios quien me santifique. Ya lo hemos dicho acá antes. La obra de la justificación es un acto, es una declaración de Dios, es un acto de una sola vez, realizado por Dios, que declara justo, bueno al pecador. Se le endosa, se le aplica, se le imputa la justicia de Cristo el Señor al pecador. Pero la santificación es un acto, pero también es un proceso por el Espíritu Santo y en el cual usted y yo estamos invitados a participar de él. El quietista dice, voy a quedarme quieto y que sea Dios quien me santifique. Pero eso no es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo. Él expresa que dependemos de la acción del Espíritu Santo en nuestro ser, pero somos activos en nuestro proceso de santificación. Por eso a partir del versículo 12 encontramos una orden para aquel que tiene el Espíritu Santo en su ser. Usted y yo estamos invitados, convocados por Dios para participar de nuestro proceso de santificación. Por eso que a partir del versículo 12 encontramos una orden. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se da cuenta que hay una orden para nosotros? Mas si por el Espíritu hacéis, ¿quién tiene que hacer eso? Usted y yo. Es una orden. Con la guía, con el auxilio del Espíritu Santo, tenemos que hacer morir las obras de la carne. A eso se llama la mortificación del pecado. Somos activos en nuestro proceso de santificación. Por eso que a partir del verso 12 encontramos esta orden para todos aquellos que tienen el Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Para quién es esa orden? Para los que ya hemos sido libertados del pecado. Porque en el verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el verso 2. Porque lo que hemos muerto al pecado, ya hemos sido muertos al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? En el verso 2 dice que hemos sido muertos al pecado, pero en el verso 12 hay una orden perentoria para todos nosotros. ¿Cuál es? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Eso es deber suyo y mío. Verso 22 del capítulo 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dependemos del Espíritu Santo para realizarla, pero hay una orden. El cristiano debe realizarlo. Siendo guiados por el Espíritu Santo, es decir, viviendo a la luz de la voluntad de Dios por medio de su palabra, los cristianos vemos las áreas del pecado
en nuestra vida y las matamos, siendo alumbrados por la palabra de Dios, siendo iluminados por la palabra de Dios, que es la única forma, siendo iluminados por la palabra de Dios y quedando descubiertos nuestras áreas pecaminosas, nos damos cuenta nosotros y tenemos que aniquilar el pecado, tenemos que mortificar el pecado, tenemos que matar el pecado en nosotros. Por eso lo siento tanto que usted se incomode. Y qué bueno que suceda eso, porque yo sé que usted no ha venido a cortar la tarde en esta tarde, valga la redundancia, sino que ha venido a recibir lo que el Señor sabe que necesita su alma, su espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo lo ilumina a usted, usted queda expuesto a la palabra del Señor, se siente como desnudo, se siente incómodo. Mira la hora, ¿a qué termina? Oh, qué larguero el pastor. Oh, no importa, esta es la pega mía. Ahora, si se siente tan incómodo, estoy logrando mi objetivo. Ahora, si se enoja, estoy logrando mi objetivo. Si se incomoda, estoy logrando mi objetivo. El Espíritu Santo está revelando y descubriendo sus áreas débiles, sus áreas pecaminosas. Alabado sea Dios. Qué bueno que pase eso, porque es la única manera, siendo guiados por el Espíritu Santo, es decir, viviendo a la luz de la voluntad de Dios, por medio de su palabra, los cristianos vemos las áreas de pecado en nuestra vida y las matamos. Le hago una pregunta, ¿tiene algunas áreas débiles ustedes? ¿No? ¿Por acá? ¿Algunas áreas débiles? ¿Sí? ¿Es corto de genio? ¿O corta de genia? ¿Corto de genio? ¿Cuáles son sus áreas débiles? Y somos confrontados por la palabra. Y el Espíritu Santo nos da testimonio. Y cuando nos da testimonio tenemos que ser humildes y decir, Señor, ayúdame para mantener el pecado a raya. Es una orden perentoria para usted y para mí participar de este proceso de santificación a través de la mortificación del pecado. Es a través de la guía del Espíritu Santo por medio de su palabra. El cristiano se mira a sí mismo, reconoce sus áreas de pecado y las mortifica, las mata. La expresión de Pablo es fuerte. Pablo dice que debemos matarlas, asesinarlas. Es la expresión en griego. De lo que debemos hacer con nuestra naturaleza pecaminosa. La expresión de Pablo es fuerte porque el cristiano no puede ser laxo, no puede ser relajado en este tema. Es como alguien lo figuró así o alguien lo ejemplificó así. Es como tomar el pecado o nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, como un animal fiero, amarrarlo, encadenarlo y dejarlo morir de hambre. No darle comida, no darle alimento a nuestra naturaleza pecaminosa carnal. Mateo 18, 8 al 9. Dice el Señor. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida como cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Así de radical tiene que ser nuestra actitud. Nuestra actitud frente al pecado. El teólogo Timothy Keller dice lo siguiente: esto significa que el cristiano no juega con el pecado.
No te propones alejarte poco a poco de él. Tampoco dices, yo puedo mantenerlo bajo control. Te alejas del pecado tanto como sea posible, porque esto es una guerra. El cristiano ha entendido que es un deudor. Así no les guste a muchos, es un deudor que su salvación tiene un objetivo, pero además ha entendido que es un hijo de Dios y al entenderlo mortificará, dará muerte, no le dará de comer a la naturaleza pecaminosa que aún está en su ser. Aquí está el poder de entender esta verdad de que somos hijos de Dios, porque esta es la motivación para caminar nuestra vida en santidad. ¿Qué dice el verso 15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nuestras acciones en torno a la voluntad de Dios no son como aquel que no tiene a Dios, como padre quien trata de hacer la voluntad de Dios, pero por temor al castigo. Ese tipo de relación es con un juez que exige perfección y lleva a la desesperación y al temor, porque tenemos una naturaleza caída, incapaz de lograrlo plenamente. Además que la motivación egocéntrica no está pensando en Dios, está pensando en las consecuencias que Dios puede traer a su vida. Por el contrario, el cristiano sabe que ha sido adoptado por Dios por su unión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Por eso en su interior clama. Por eso en nuestro interior clamamos, Abba, Padre. Ese clamor, en el griego original, el clamor que surge de lo más profundo del interior de una persona, es una convicción absoluta, no hay duda, lo sabe muy bien. Desde lo más profundo de nuestros seres clamamos que Dios es nuestro Padre, al cual nos acercamos con una confianza tal que el apóstol Pablo utiliza aquí la palabra aramea Abba. Papito. Muchos están en desacuerdo. No voy a entrar en la polémica, fuere como fuere, pero yo adhiero que más que papito, la palabra Abba, más que papito es padre, pero con un sentido de respeto, de temor reverente. Ese es el grado de confianza, de sabernos ahora que somos hijos de Dios. Ese es el principio, el gran motivante para poder vivir la vida cristiana y mortificar nuestro pecado, al saber que ahora somos hijos de Dios. Y clamamos todos nosotros con un clamor muy sentido y con esa confianza decimos, Abba, Padre. Ese es el grado de confianza que muestra el apóstol Pablo en torno a nuestra relación con Dios y que se convierte en el motivante de nuestra santificación. El gran puritano John Owen, en su libro La mortificación del pecado, dice lo siguiente, resalta esta motivación. ¿Cuál es la motivación? De saber que somos hijos de Dios. Resalta esta motivación como el motor de este proceso. ¿Cuál proceso? El proceso de la santificación. ¿Qué hecho? ¿Qué amor? ¿Qué misericordia? ¿Qué sangre? ¿Qué gracia he despreciado y he pisoteado? Así es como le pago al Padre por su amor, al Hijo por su sangre, al Espíritu Santo por su gracia. Así le correspondo al Señor. He ensuciado el corazón que Cristo lavó en su muerte. ¿Qué le puedo decir a mi amado Jesús? ¿Tengo en tan poco valor la comunión con Él? Muchos falsos cristianos trabajan duro para que sus vidas se mantengan puras
solamente en apariencia, porque gracias a ello otras personas los tienen en alta estima y porque se sienten más orgullosos de sí mismos cuando actúan moralmente y con benevolencia que cuando no lo hacen. No obstante, sentirse mejor acerca de uno mismo es el sentimiento de la carne pecaminosa y orgullosa. El egocentrismo no redimido y la condición humana impía del ser humano. Hacer el bien por amor propio y no por amor a Dios no es hacer el bien en absoluto, sino una mera proyección hipócrita del pecado egoísmo y el egoísmo del hombre. Estoy terminando. El apóstol Pablo muestra en el versículo 15 el motivante, el saber que somos hijos de Dios. Tan clara es nuestra convicción que nuestro interior se acerca a Él con una convicción de llamarlo Abba Padre, Padre Santo, en reverencia y temor reverente. Y finalmente el verso 16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta verdad, nuestra filiación con Dios, nuestro ser está plenamente convencido de que somos hijos de Dios, pues el Espíritu Santo y nuestro propio espíritu dan testimonio de esto. El Espíritu Santo toma estas verdades que muchas personas pueden leerlas, pero no asociarlas a sus vidas. Pero el Espíritu Santo las asocia a nuestras vidas y genera una convicción. Muchas personas pueden saber teología, pueden recitar este capítulo 8 de Romanos de memoria, si quisieran. Pero lo que no pueden hacer es asociarlas con sus vidas. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, como lo traducen otras versiones. Vemos nuestras vidas transformadas, de que realmente podemos decir de que la imagen de Cristo se está formando en nuestro ser. Así que nuestro espíritu se une al Espíritu Santo para afirmar la certeza de nuestra salvación. Finalmente, queridos hermanos, pensemos en esta verdad. No hay duda que somos hijos de Dios. Pero quiero que meditemos en esto por breves instantes. Querido hermano, si usted no llega a un momento en su vida y mira hacia atrás, mira en retrospectiva, desde cuando llegó a la iglesia, al Evangelio, y usted no encuentra una transformación en su ser, puede ser que usted no sea todavía hijo de Dios. Esto es de vital importancia. ¿Cuántos años lleva en la iglesia? ¿Es un cristiano nominal? ¿Es un cristiano de profesión solamente? Si mira usted un momento atrás y no encuentra que su vida ha tenido una transformación, puede ser que no sea hijo de Dios. Porque los que son hijos de Dios, vamos siendo transformados poco a poco a la imagen de Cristo, nuestro Señor, por el poder del Espíritu Santo. Le doy un dulce de adelanto para el próximo domingo, para que venga a la iglesia, decídase por Cristo, déle importancia al día del Señor. ¿Qué dice el verso 17? De esto hablaremos el próximo domingo, pero un adelanto, dice el verso 17. Y si hijos, también herederos. ¿Sabía usted que usted está incluido en un testamento? ¿Está incluido en una herencia? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El verso 17 nos habla de esta gloriosa verdad que nos espera
¿Qué nos espera? Somos herederos. ¿Qué nos espera? Lo eterno, no lo temporal. Pero mientras esperamos lo eterno, mientras esperamos lo eterno, mientras aguardamos la herencia, tenemos que sufrir. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar al Señor, agradecer por ella y pedirle que con el auxilio del Espíritu Santo nos ayude a mortificar nuestro pecado, mantenerlo a raya y atender las áreas flacas y pecaminosas de nuestro ser. Para el Señor, honra, gloria y alabanza para siempre.